medio chanta. Ah, ok. Bueno, ahí va. La clase de hoy vamos a ver recorridos en árboles. Primero vamos a hacer un repaso un poco de los distintos tipos de recorridos. Vamos a ver un poco cómo haríamos un recorrido interno, digamos, con un iterador interno, cómo implementaríamos un iterador externo, y después vamos a ver recorridos por rangos, o iteradores con rangos, ¿no? Digamos. Agarro el puntero y bueno, arrancamos. Tiene un montón, digamos, un montón de contenido esta clase. Cualquier cosa me pausan. La primera parte va a ser muy de repaso, pero nada, como para estar todos en la misma página. Bien. Formas de iterar un árbol. Tenemos, por un lado, preorder, inorder y posorder. La diferencia entre cada una es la preorder se procesa la raíz antes que los dos hijos, digamos, antes que los subárboles. Entonces, por ejemplo, si tenemos algo de este estilo, primero procesamos la raíz, después procesamos su árbol izquierdo y después su árbol derecho. En inorder se procesa en orden. Entonces, primero a la izquierda, después la raíz y después la derecha. ¿Está bien? Y, y en el caso del post-order es el que queda, ¿no? Digamos, procesamos último la raíz y antes los hijos. Entonces procesamos primero el subárbol este, después el subárbol este y recién después la raíz. Bien. Esto es repaso, ya lo veníamos viendo, pero nada, como para estar todos en la misma página. Eh, Bien, iteradores internos. Nosotros habíamos visto iteradores internos de listas. En realidad habíamos visto como iteradores internos de un TDA genérico, ¿no? Pero, pero lo que implementaban fue el de la lista, que tenía una pinta así, ¿no? Nuestra lista iterar eh, recibe una lista, recibe una función visitar, que tenía dos parámetros, dos punteros a void asterisco. El primer puntero representaba el valor actual, y el segundo puntero representaba el extra. Y después recibía este puntero, que en definitiva era el valor este extra que se va pasando llamada a llamada, pero inicializado, ¿no? Digamos, el puntero original, ¿no? El que le pasa a Bárbara. Eh, Bien, hasta acá esto es repaso, ¿no? ¿Se acuerdan de esta función, ¿no? Del lista itera? ¿Cómo va a ser en una ABB o en un árbol, ¿no? La diferencia es, bueno, primero el nombre, después lo que va a recibir, digamos, va a recibir en lugar de, antes recibir una lista, ahora recibe un árbol, una ABB, y después en la función visitar, antes recibía solamente un void asterisco, digamos, dos void asterisco, uno para el dato y otro para el extra, ahora además recibe un char asterisco que es para la clave, ¿está bien? Y después es todo lo mismo, ¿sí? Después recibe el extra este, que es, bueno, esto es lo que les comentaba, y recibe acá el extra, que es el puntero este que se va pasando iteración a iteración, pero inicializado, ¿no? Digamos, el puntero original. Digamos, siempre es el mismo puntero, ¿no? Pero digamos, es el puntero que le pasa a Bárbara al principio. Hasta acá era más o menos repaso un poco esto del ABB. Supongamos, ¿no? Que debería ser un const char. Sí, sí, esta va a ser la clave, que es constante. Digamos, lo mismo que para el hash. Eh, entonces, supongamos que tenemos este iterador, ¿no? Esto es, digamos, primero, no es C, o sea, es pseudo C, así que esto no va a compilar. Y segundo, si se fijan, este iterador devuelve un void, que en realidad el ABB iterar, digamos, perdón, esta función se ignora el resultado de esta función, o sea, es como si no devolviera nada o lo ignoramos directamente, cuando en realidad lo que devuelve es un bool, y en base a eso lo que tenemos que hacer es determinar si seguir iterando o no. ¿Está bien? Entonces, esto es un poco de guía, ¿sí?
Si se fijan, lo que hace esto es, bueno, el caso base es si no hay nodo, digamos, si no hay árbol, y después aplicamos la función esta f, que es la función visitar, le pasamos la clave, el dato y el extra, que es, digamos, lo que les comentaba acá, y después llamamos, por un lado, para el subárbol izquierdo y después para el subárbol derecho. Eh, Bien, ¿alguno me quiere comentar qué tipo de recorrido es este? Si se fijan, acá llamamos a la función visitar y después hacemos las llamadas para los hijos. Muy bien, acá me Sería comenta. Sí, pre-order. sí, correcto. Como dice Facundo y como comentan acá en el chat, el recorrido este es pre-order. De hecho, es muy parecido al ejercicio que habíamos hecho, creo que el lunes, eh, que nada, en definitiva, lo habíamos implementado con un pre-order, que se acuerdan que habíamos visto, era el del espejar el árbol, que lo que hacíamos era, bueno, en lugar de, en esta parte, lo que hacíamos era el swap y después hacíamos las dos llamadas recursivas. Entonces, si se fijan, el formato ese es el mismo, es hago lo que quiero hacer, en este caso es llamar a la función visitar, porque estamos implementando un iterador interno. En el caso del ejercicio era hago el swap y después hago la llamada a la izquierda y la llamada al derecho. ¿Sí? Bien, como dijeron, es preorder porque se procesa la raíz antes que los hijos. Bien, supongamos que tenemos este árbol. Si quisiéramos recorrerlo preorder, lo que hacemos es, imaginemos, ¿no?, que en cada iteración lo que hacemos es lo guardamos en una lista. ¿Sí? Entonces, agarramos esto, lo visitamos. Que visitar para nosotros sería como guardarlo en una lista, ¿no? Entonces, lo primero vamos a guardar el 14, después vamos a decir, bueno, visitamos este subárbol, entonces recorremos este 4, lo visitamos, lo agregamos a nuestra lista imaginaria, visitamos este, eh, lo visitamos, lo agregamos a la lista, entonces tendríamos 14, 4, 3, después venimos acá, visitamos este, visitamos el 9, después venimos a este subárbol, pues ya visitamos todo este subárbol, y bueno, habíamos visitado antes la raíz, entonces visitamos este, después visitamos este y después visitamos este. Entonces nos quedaría 14, 4, 3, 9, 22, 16, 24, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Acá Tomás pregunta, con el iterador interno no te importa el orden, solo recorrer todo el árbol. ¿A qué te referís con que no te importa el orden, solo recorrer todo el árbol? Digamos, ok, en este caso en particular nosotros lo estamos recorriendo preorder. Ahora vamos a ver que hay casos en los cuales nos sirve recorrerlo pre-order, hay veces que nos sirve recorrerlo in-order y hay otras veces que nos sirve, para lo que queremos hacer, recorrerlo post-order. ¿Está bien? Obviamente el recorrido va a ser distinto, digamos, si imaginariamente nosotros en cada iteración, digamos, cada vez que nos paramos en un nodo y lo visitamos, lo agregamos en esta lista, el orden en el que van a quedar los valores va a ser distinto, ¿sí? Y, y dependiendo de eso, digamos, dependiendo del orden en el cual recorremos el ABB, vamos a poder, como te decía, hacer algunas cosas u otras. Por ejemplo, si quisiéramos clonar un ABB, ¿no? Tenemos esto. Y en nuestra función visitar lo que hace es inserta el elemento en un ABB, ¿sí? ¿Qué recorrido creen que nos puede llegar a servir? Digamos, por ejemplo, visitamos este, lo insertamos en un ABB. 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 Y así. ¿Qué recorrido creen que puede llegar a funcionar? Preorder. Bien. Ahí vamos a ver cada uno. Si insertamos preorder, nos va a quedar algo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque insertamos el 5, la raíz. Le insertamos acá. Si insertamos después, visitamos el 2, le insertamos acá. El 2 va a la izquierda del 5 porque es menor, entonces le insertamos acá. Después, este no tiene nada, entonces visitamos este. Insertamos, como el 3 va a ser
menor que el 5, vamos para acá, pero como es mayor que el 2, lo insertamos acá. Y después el 8, por último, lo vamos a insertar de este lado. Si insertamos in order, como decían, no va a funcionar seguro, porque lo que va a terminar pasando es algo de este estilo. Como insertamos en orden, lo primero que vamos a insertar va a ser el más chico. Lo segundo, digamos, y si lo primero que insertamos es lo más chico, a la izquierda de lo más chico, que es decir, cosas más chicas, digamos, menores que el menor de todos, no va a haber nada. Entonces, todo va a quedar a la derecha. Y además, el segundo que vamos a insertar va a ser el segundo más chico. Entonces, cosas a la izquierda del segundo menor no va a haber ninguna, entonces va a estar todo a la derecha. Y así sucesivamente, y va a quedar así como si fuera una lista enlazada, ¿sí? Y en el caso del post-order, nos va a quedar acá cualquier fruta, ¿está bien? Así que tampoco nos sirve. Lo que nos sirve es el pre-order. Si quieren, digamos, podrían hacer el seguimiento del post-order y van a ver que les queda algo así. Cosas a tener en cuenta más allá de esto. Voy a prenderme la luz. Eh, Cosas a tener en cuenta más allá de que sirve, que para el clonar sirve el pre-order. En general, cuando ustedes hacen las pruebas del ABB, es importante que tengan en cuenta esto, ¿no? Que si ustedes van a insertar los elementos en orden, o sea, si agarran un for i de 0 a 1000, lo que van a terminar haciendo y van insertando en un ABB en ese orden es que les va a quedar algo de este estilo, ¿está bien? Entonces van a tener que ir insertando de alguna forma un poco más aleatoria para que no les quede siempre un árbol de este estilo, que es justamente no van a querer probar este caso, van a querer probar casos más interesantes, ¿está bien? Post-order es 3825. Ahora vamos a ver el caso de post-order, ahora un ratito, pero sí, en definitiva, si quisieras recorrer post-order, va a ser, bueno, me paro acá, antes de recorrer este, tengo que recorrer este. Me paro acá, digo, antes de recorrer este, tengo que recorrer este. Acá no va a haber nada. Antes de recorrer este, voy a tener que recorrer este, entonces recorro el 3. Y voy a decir, bueno, recién ahora puedo recorrer este, ¿sí? Entonces recorro el 2. Entonces digo acá, bueno, ya puedo recorrer este, no, antes de recorrer este voy a tener que recorrer este. Entonces, y después recorrer, sí. Entonces te va a quedar 3 2 8 5. ¿Está bien? Pero ahora lo vamos a ver. ¿Hasta acá alguna duda de lo que vimos hasta ahora? Bien, si no hay dudas, avanzamos. Bueno, esto es lo que les comentaba, que la respuesta correcta es el preorden, que es el primero. Bien, y este caso, alguno me quiere, o alguien, perdón, me quiere comentar cuál es, qué tipo de recorrido es. Muy bien, in order. ¿Por qué? Pues recorremos primero izquierdo, digamos todo lo que es menor, después recorremos el actual, y después recorremos todo lo que es mayor, que es todo lo que está a la derecha. Yo digo mayor o menor, pues me estoy refiriendo a una BB. Estos mismos recorridos también son válidos para un árbol binario que no sea de búsqueda, ¿está bien? Pero nada, como estamos hablando de ABB, puedo decir que todo lo que está a la izquierda va a ser menor y todo lo que está a la derecha va a ser mayor. Pero los recorridos son igual de válidos para cualquier tipo de árbol binario, ¿ok? Entonces, definitiva, como les decía, visitamos en el medio o la raíz, ¿sí? O sea, se procesa en el medio. Así que es correcto, estamos en el caso del in order. Eh, bien, este va a ser el que van a tener que, bueno, a ver, hacemos un seguimiento, supongamos que en este caso eh, lo queremos recorrer in order. ¿Cómo va a quedar el recorrido? Bueno, el recorrido va a quedar, vengo acá, digo, bueno, antes de visitar este tengo que visitar todo lo que es menor, entonces todo lo que está a la izquierda. Cuando me para acá voy a decir, antes de visitar este voy a tener que visitar todo lo que es menor. Entonces visito el 3. Lo visito. Entonces lo agrego a mi lista imaginaria, que después va a aparecer acá. Eh, Visito el 3. Después digo, bueno, yo ya visité todo lo que tengo a mi izquierda, dice el 4, entonces me visito a mí mismo y me agrego a la lista esa.
Cuando vengo acá, digo, bueno, como ya visité, me visité a mí, puedo visitar todo lo que tengo a la derecha, entonces me visito el 9. Entonces tengo 3, 4, 9. Me paro acá en el 14 y voy a decir, bueno, yo ya visité todo lo que tengo a la izquierda, así que me visito a mí. Bueno, y así sucesivamente. Después se va a parar acá, va a decir, bueno, visito a la izquierda, visito el 16, después se va a visitar el 22 y después finalmente el 24. Como pueden ver, el orden va a quedar in order, digamos, o sea, va a quedar de menor a mayor en el caso de un árbol binario de búsqueda. ¿Está bien? Eh, pues recorremos siempre de izquierda actual, derecha. No podemos usar el iterador para insertar ni borrar. Eh, no, digamos, a ver, lo que recibe la función visitar es la clave, el dato y el extra. Eh, si quisieran, podrían eliminar, digamos, que la función visitar sea borrar el dat de la clave esta, podría funcionar. Eh, Ahora no me imagino, digamos, bueno, podrían si quieren insertar un elemento con la misma clave o algo de este estilo, pero si no, Para mí ni en pedo, o sea, que ande, o sea, borrar algo en el medio de la iteración, para sí, digamos, ahora vamos a ver, hay un caso, hay un recorrido que sí puede funcionar, pero en el caso del in-order, claro, se te va a romper todo. Se te va a romper todo. Pero bueno, nada, eso. Insertar no me puedo imaginar cómo podría funcionar insertar en el mismo árbol, ¿no? Sí podrían insertar en otro árbol binario si quisieran clonarlo, como decíamos antes, pero... y el borrar, dependiendo, digamos, para un recorrido in order no tiene sentido, pero capaz hay otros recorridos que sí. Sí. Bien, in order se procesa la raíz. Y esto, bueno, nada, es el recorrido que hicimos recién. ¿Sí? Les queda en orden. Este es el que van a tener que implementar, como lo veníamos viendo acá, más o menos. Si se fijan, el nodo tenía un izquierdo y un derecho, y lo que recibía AB iterar era el nodo, no recibía el árbol. Entonces vamos a tener que hacer algunos cambios. Este es lo que estamos viendo recién. Entonces, para que funcione este, digamos, en realidad la estructura que tenemos es algo de este estilo. No, mentira, no es algo de este estilo. Estos son nodos, sería la estructura esta que recibe nodos. Lo que tenemos es algo así, que el ABB tiene internamente algo así, ¿sí? Entonces, el ABB, el struct ABB va a tener una raíz, internamente sí la raíz va a tener subnodos que van a ser recursivamente, van a ser también struct ABB node, ¿sí? Que si se fijan, lo que quería mostrar acá es que hay como una pequeña diferencia entre la implementación esta, que es como la que venimos viendo, y la implementación que hay que hacer, que en realidad el ABB directamente tiene la raíz, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lo implementen, no van a poder hacer directamente esto donde ABB itera reciba un ABB, sino que lo que va a recibir va a ser un nodo, esto va a ser una función auxiliar, y ABB iterar acá sí va a recibir el árbol y va a llamar a la función auxiliar que recibe la raíz, ¿sí? Que hace la llamada recursiva. ¿Está bien? No sé si se entendió esto, pero en definitiva esto es como para llevar un poco lo que estábamos viendo recién a lo que van a tener que implementar ustedes. O sea, ustedes van a tener que implementar un wrapper para adaptarlo a una ABB iterar que reciba el nodo, ¿sí? Bien, ¿por qué no usamos la implementación original? ¿No es más simple, acaso? Sí, digamos, lo que les sirve es, si quisieran guardar más cosas además de la raíz, van a poder guardarla acá también. ¿Está bien? Eh, pero sí, digamos, les sirve si quisieran guardar más información acá, tener algo de este estilo, digamos, información como más global de todo el ABB en lugar de
en particular de cada nodo. ¿Sí? Bien. Ok, hasta acá estamos, ¿no? Bueno, acá veo algunas preguntas, pero desde Bárbara no se sabe cómo está implementado mi ABB, por lo que no puedo clonarlo con un iterador interno, ¿no? En realidad, si vos sabés que el recorrido del ABB iterar es un recorrido pre-order, vos podés clonarlo del lado de Bárbara, pasándole como, digamos, como visitar una función que lo que haga es guardar la clave valor en otro árbol, ¿sí? Independientemente de cómo esté implementado, vos lo que necesitas saber es que el recorrido va a ser pre-order, ¿sí? Bien, acá Facundo dice, ¿solo tiene la raíz nada más? Nada, como les decía, este es un caso de ejemplo, va a tener más información y nada. Ahí Martín comentó un poco más abajo. Bien, creo que ahí respondí todas las preguntas. Pasamos al último caso, que si ya vimos pre-order y no sin order, este claramente va a ser post-order, así que ni les pregunto. Pero como pueden ver, acá tienen primero visitan izquierdo, después visitan derecho y recién después procesan la raíz. ¿Sí? Bien. Ay, mirá, me faltó esconder esto al principio. Pero bueno, haciendo el recorrido, lo que hacemos es, como es post-order, me paro acá y digo, bueno, antes de visitar esto voy a tener que visitar todo esto. Entonces me paro acá y digo, bueno, antes de visitar esto voy a tener que visitar todo esto. Entonces vengo acá, visito el 3. Vuelvo y digo, no, pero antes de visitar el 4 ya tengo que visitar el 9. Entonces visito el 9. Ahí visito el 4. Entonces ya tengo 3, 9, 4. Después vengo acá y digo, bueno, vengo al 14 y digo, bueno, antes de visitar el 14 tengo que visitar todo el subárbol derecho. Entonces me paro el 22 y digo, bueno, antes de visitar el 22 tengo que visitar todo el subárbol izquierdo. Visito el 16. Después vuelvo y digo, no, para, antes de visitarlo tengo que visitar el 24. Visito el 24. Visito el 22 y recién último visito el 14. ¿Sí? Bien. Ok, acá hay un ejemplo, pero antes de esto les hago la pregunta que surgió. Si quisiera que el visitar fuera la función destruir, no destruir, digamos, a ver, borrar. Entonces lo que hago es que en cada paso borre el actual, ¿sí? Y yo quisiera hacer eso para, del lado de Barba, decir, bueno, quiero destruir todos los elementos del ABB. ¿Qué recorrido me conviene usar? Post-order, correcto. ¿Por qué? Porque si tenemos así, decimos, bueno, visitamos todo lo que está a mi izquierda. Entonces yo lo que digo es, bueno, yo primero quiero eliminar todo lo que tengo a mi izquierda. Después quiero eliminar todo lo que tengo a mi derecha. Y recién después voy a eliminar lo que tengo ahora. Pues si no voy a perder un montón de punteros, digamos, todo. Entonces digo, bueno, me paro acá y digo, bueno, antes de eliminar esto, voy a tener que eliminar todo esto. Cuando vengo acá digo, bueno, antes de eliminar esto, voy a tener que eliminar todo esto. Lo elimino. Ya digamos, no importa no hay ninguna referencia que pierda. Entonces, ahí puedo ir eliminando. Nada, como comentario justo que preguntaron el tema de borrar, puede llegar a tener sentido en un post-order, ¿sí? Bien. ¿Quieren ir tirando en el chat cómo sería, o sea, digamos, háganlo ustedes, cómo sería el recorrido pre-order, in-order y post-order de este árbol? ¿Quieren ir comentando, haciéndolo y comentándolo? ¿Cómo quedaría? Si hacemos lo mismo de ir, cada vez que visitamos lo guardamos en una lista o algo de ese estilo, o en un vector o lo que sea. ¿Cómo dijiste que era el recorrido? Hagan los tres. Si quieren arranquen con pre-order, después hagan in-order y después hagan post-order. El in order sería de menor a mayor, ¿no? ¿O no? Sí, el in-order, estuviste bien, estuviste rápido, porque el in-order, la verdad que es sencillo, o sea, siempre va a ser de menor a mayor. ¿Por qué? Porque esto es un ABB, ¿sí? Si no fuera ABB, no necesariamente.
Pero bien, acá me tiraron, Néstor me tiró el post-order y Francisco me tiró el pre-order. Vamos a verificar. Ahí va. Bien, acá Francisco en realidad el primero puso 5, pero en realidad es 6, pero está bien. Decimos, bueno, pre-order, visito esto, después digo, bueno, una vez que visité este, tengo que visitar mis dos subárboles. Entonces primero visito el subárbol izquierdo. Digo, bueno, visito el 1, entonces tengo 6, 1. Después digo, bueno, antes de visitar esto, tengo que visitar, después de visitar este, tengo que visitar todos mis subárboles, el izquierdo y el derecho. El izquierdo no tiene nada, así que visito el derecho. 4. Entonces tengo 6, 1, 4. Ahora que ya visité todo esto, paso a visitar esto. ¿Sí? Entonces ahí sí, visito el 15, 6, 1, 4, 15. Después visito el 10. Después visito el 8. Después visito el 13. Después visito el 11. Después visito el 14. Y por último visito el 16. Excelente. Está bien, digamos, lo que me pasó Tomás, Francisco y Facundo. Bien. Ahora el in order ya, digamos, es sencillo, es en orden. Y queda el post-order, ¿sí? Que el post-order, acá me pasaron, vamos a revisar, pero si lo quisiera recorrer, sería bueno. Me paro acá, digo, bueno, antes de visitar este, tengo que visitar todos mis subárboles. Entonces vengo acá, digo, bueno, antes de visitar este, tengo que visitar este subárbol. No tiene nada, no visito. Visito el 4, porque antes tengo que visitar el 4 antes de visitar el 1. Visito el 1. Pero antes de visitar el 6 tengo que visitar todo esto. Entonces vengo acá. Digo, bueno, antes tengo que visitar todo esto. Vengo acá. Digo, bueno, antes tengo que visitar el 8. Entonces tengo 4, 1, 8. Creo que debería ser así, sí, 4, 1, 8. Después vengo acá. Digo, bueno, antes de visitar este tengo que visitar todo este subárbol. Vengo acá, visito el 11. Después visito el 14. Ahora sí, recién ahora visito el 13. Recién ahora visito el 10. Y ahora que ya visité todo este subárbol, me paro acá y digo, bueno, ahora visito el derecho. Visito el 16, después visito el 15 y recién, por último, el 6. Bien. Sí, creo que le dijeron en general bien, así que excelente. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Genial. Bien, avanzo. Esta es la parte complicada de la clase, digamos. Hasta ahora era todo más o menos medio repaso y fue el iterador interno es bastante sencillo. Y es intuitivo porque como que tendemos a pensar los árboles como de forma recursiva, ¿está bien? Pero ¿qué pasa con, digamos, del lado de Bárbara, el iterador externo va a ser prácticamente igual al iterador externo de cualquier TDA? Es, creo el iterador, me fijo, digamos, cómo lo usaría Bárbara es, creo el iterador, me fijo, mientras no esté al final, puedo ir avanzando, digamos, puedo ver el actual e ir avanzando, y finalmente lo destruyo. ¿Sí? Digamos, ese sería el funcionamiento del lado de Bárbara, que es igual al de cualquier TDA, ¿ok? Pero del lado de Alan cambia un poco, porque nosotros, por ejemplo, en el iterador de la lista, nosotros de alguna manera, Alan tenía que ir guardando como el estado actual del iterador, que en definitiva era un puntero al actual, un puntero al anterior o lo que sea, pero digamos, debería ir teniendo, digamos, como una referencia al estado del iterador, ¿sí? Para poder ir obteniendo, no sé, el actual, ver si está al final, etc. Digamos, todas las primitivas que tiene el iterador. Lo que pasa con el ABB es que no es tan fácil, digamos. Nosotros no podemos hacerlo recursivo del iterador externo porque no tenemos forma de... nosotros lo que queremos hacer es como hacerlo recursivo e ir parando en cada instante, en cada llamada recursiva, ir poniéndole pausa y decir, bueno, ahora si Bárbara me dice ver actual, le doy el actual. Y después hago la siguiente llamada recursiva. Y ahora, si Bárbara me dice ver actual, veo el actual. Y cuando Bárbara me dice avanzar, hago una llamada recursiva. Y así sucesivamente. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, de alguna manera, lo que necesitamos hacer es
es como guardar el estado. Y al mismo tiempo como ir simulando esa recursividad, ¿no? Ir como en cada llamada recursiva, digamos, no llamada recursiva, pero ir en cada primitiva que se llama Bárbara, ir simulando visito el actual en mi llamada recursiva o hago una nueva llamada recursiva o lo que sea, ¿está bien? Esto es más o menos como para entender dónde estamos parados, ¿sí? Entonces, necesita mayor lógica, necesita un TDA adicional para poder simular esa recursividad. Y bueno, después tenemos las operaciones que tiene cualquier iterador, como el de la lista, ¿sí? El crear, avanzar, ver actual, está al final y el destruir. Acá Diego dice una pila, y suena bien una pila, porque en general cuando nosotros queremos simular recursividad, lo hacemos con una pila. Así que sí, suena bien eso. Acá Facundo preguntaba si ver actual no debería dar el dato. Sí, ver actual debería devolver... perdón. Ver actual lo que hace es devolver la clave y después, bueno, vos podés buscar la clave. ¿Sí? Bien. Hasta acá estamos bien. Ahora vamos a ver la forma de hacer cada uno de los recorridos, pero de forma con un iterador externo. ¿Sí? Entonces, arrancamos por el más fácil, el preorden. ¿Qué debería hacer cada una de estas operaciones? El crear lo que hace es apilar la raíz, ¿sí? Entonces, nada, creo, apilo la raíz. Cuando me dice avanzar, me digo, bueno, está al final. Está al final, ¿qué hace? Verifica si la pila está vacía, ¿sí? Como decía Diego, el TDA que necesitamos auxiliar es la pila para ir simulando la recursividad, ¿ok? Entonces, apilo la raíz. Voy a avanzar. ¿Está al final? Me fijo si la pila está vacía, que con este está al final, ¿sí? Si no está al final, desapilo y apilo el hijo derecho y el hijo izquierdo del desapilado, ¿sí? Entonces, si se fijan, a mí me sirve como pensar esto como cada vez que yo apilo la raíz, lo que hago es simulo una llamada, como una llamada recursiva. Y cada vez que desapilo, lo que hago es simulo el visitar, ¿sí? Entonces, que es el avanzar ese. Entonces, en el preorder lo que hago es, bueno, como yo lo primero que hago es visitar el actual, lo que hago es apilo. Y desapilo porque antes de visitar los hijos, el hijo izquierdo, el derecho y el izquierdo, lo que hago es, tengo que visitar el actual, entonces lo desapilo, ¿sí? Visito el actual. Y así sucesivamente. Si después avanzo de vuelta, voy a agarrar el actual, lo visito, es decir, lo desapilo, se lo doy a Bárbara, y después apilo el hijo derecho y el izquierdo, ¿sí? ¿Se entendió esto? Más o menos cómo sería. Ahora vamos a hacer un seguimiento, pero como para entender un poco las operaciones. Después, el ver actual es ver el tope de la pila, y el destruir es, bueno, destruyo la pila, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Genial. Hacemos un seguimiento. Acá yo voy a estar dibujando varias veces la misma pila, ¿no? Como en las distintas instancias, ¿no? Es decir, yo acá lo primero que hago es, bueno, creo el iterador. Cuando creo el iterador, lo primero que hago es apilo el primer elemento, digamos, la raíz, ¿sí? Entonces apilo el 14. Esta va a ser una pila. En la siguiente paso voy a decir, bueno, digo avanzar. Cuando avanzo, lo que hago es desapilo el 14, se lo doy a Bárbara, y apilo el hijo derecho y después el hijo izquierdo. ¿Por qué en ese orden? Pues quiero recorrer de izquierda a derecha, y como la pila me va a terminar invirtiendo, lo que hago es, bueno, primero apilo el derecho y después el izquierdo, ¿sí? Entonces, apilo el derecho y después el izquierdo, el tope va a ser el 4. Si yo le doy a avanzar, ¿qué voy a hacer? Cuando le doy a avanzar, voy a apilar el 9 y después el 3, ¿sí? Mi tope va a ser el 3, digamos, el actual va a ser el 3. Si yo le doy a avanzar, desapilo el 3, y como no tiene ni hijo derecho ni hijo izquierdo, no hago nada. Después le doy a avanzar, desapilo el 9, como no tiene ni hijo izquierdo ni derecho, no hago nada. Me paro en el 22, que lo tengo acá.
¿Y ahora qué hago? Bueno, avanzo. Cuando le doy a avanzar, apilo el derecho y después el izquierdo. Entonces me queda algo así. Y ahora sucesivamente saco el 16 y después saco el 24. ¿Sí? Sí, cuando apilan los nodos. Sí. ¿Cómo diferenciamos si Bárbara quiere preorder, posorder o inorder? Digamos, no tienen forma de diferenciarlo. Ustedes lo que deberían es pedirle a Alan, digamos, si Bárbara quiere recorrer de forma preorder, posorder o inorder, le va a tener que decir a Alan, che, necesito que me implementes un recorrido inorder, un recorrido posorder y un recorrido preorder. ¿Está bien? Digamos, no es siempre la misma función, ¿sí? No es que hay un list iterar que puede hacer todo, un ABB iterar que puede hacer todo, ¿sí? Pero bueno, no. En su caso, lo que van a tener que implementar va a ser el inorder, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Bueno, el recorrido, como ven, termina siendo como los topes de la pila, ¿no? Es el 14, el 4, el 3, el 9, el 22, 16 y 24, ¿sí? Que es el orden en que va quedando el tope de la pila. ¿Hasta acá alguna duda del preorder? ¿Se entendió el recorrido? ¿Se entendió qué es lo que hace en cada primitiva? ¿Estamos bien? Genial. Pasamos entonces al inorder. El inorder, también, digamos, la lógica esa de apilo es equivalente a hacer una llamada recursiva y el desapilo es equivalente al visitar, también es la misma, ¿ok? Eso creo que es constante en todos los recorridos, ¿ok? ¿Sería importarle a Bárbara el orden? Cuando te referís al orden, ¿te referís a la complejidad o te referís al tipo de recorrido? Sí le importa porque en definitiva como te decía, dependiendo del orden, puedes hacer algunas cosas o aprovechar ese orden que estás obteniendo para hacer algo o no. Entonces, a Bárbara sí le interesa. Eh, pero nada, ustedes no van a tener que implementar todo, solamente implementar el ignore, ¿sí? Pero sí, a Bárbara le puede llegar a interesar poder hacer un recorrido u otro. No es lo mismo cualquier recorrido. Dependiendo, ¿no? O sea, hay veces que capaz sí es lo mismo, pero hay veces que no, ¿sí? Bien. El in-order lo que tiene bueno es que te devuelve las cosas en orden, ¿sí? Entonces, eso tiene bastantes beneficios y lo vamos a ver un poco eso, cómo explotarlo después más adelante. Pero, como les decía, el recorrido literal externo siguen manteniendo lo mismo de el apilar es hacer una llamada recursiva, como imaginariamente, y el desapilar es el visitar, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionó el in-order? Bueno, el in-order yo, antes de recorrer el actual, tengo que visitar todo lo que tengo a la izquierda, después me visito a mí, después visito todo lo que tengo a la derecha. Entonces, ¿qué hago? Apilo de la raíz y apilo todos los hijos izquierdos. ¿Está bien? Entonces es como hago una llamada recursiva, después hago otra llamada recursiva, después hago otra llamada recursiva, hasta apilar todo lo izquierdo, ¿no? Es decir, hasta llegar al fondo de la recursividad a la izquierda, ¿sí? Ese va a ser el crear. Después el avanzar, lo que va a hacer es, obviamente, fijarse si está al final, que es equivalente a lo que veníamos haciendo antes de verifico si la pila está vacía. Desapilo, que cuando desapilo lo que voy a hacer es, voy a desapilar eso que tenía bien a la izquierda, ¿sí? Y después apilo el hijo derecho del desapilado, si existe, y todos los hijos izquierdos, ¿sí? Que esto es algo muy parecido a lo que hacían, ¿viste? Lo que les mostró la clase pasada, de cuando tienen que buscar el mejor candidato, que lo que hacen es ir a la derecha y después todo a la izquierda. ¿Por qué? Pues lo que quieren hacer es, yo estoy parado y quiero buscar el mayor más chico, ¿sí? Entonces, voy a la derecha y después apilo todo a la izquierda. Entonces, si lo piensan en un recorrido in order, lo que tiene sentido es que una vez que ustedes visitan el actual, lo que quieran buscar es el siguiente más grande, ¿no? Digamos, el que está más pegado, que es más grande, pero es el más chico de todos los más grandes. ¿Está bien? Entonces, por eso hago esa búsqueda de voy a la derecha y después todo a la izquierda, ¿sí? Entonces, apilo, que es equivalente a hacer todas esas llamadas recursivas para
obtener el más cercano. Y nada, y después, como les decía, otra vez vuelven a avanzar. Cuando vuelven a avanzar, se fijan si están al final, desapilan, que es equivalente al visitar, y después vuelven a ir a la derecha y todo a la izquierda. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el recorrido in order? ¿Por qué funciona, digamos, hacer esto? Es un poco más complicado que el pre-order, pero todavía está dentro de lo manejable. ¿Sí? O sea, es algo entendible, ¿o no? ¿Estamos bien con esto? Bien, acá Liana me comenta que sí, así que buenísimo. Pasamos ahora a un ejemplo. Lo que hacíamos es, apilamos todo lo que está a la izquierda primero, ¿no? Digamos, todos los hijos izquierdos. Entonces, apilamos el 3, perdón, apilamos el 14, apilamos el 4 y apilamos el 3, ¿sí? El 3 me queda al tope. Entonces, la pila me va a quedar así. Cuando avanzamos, lo que vamos a hacer es desapilo. Cuando estoy acá, ¿qué hago? Bueno, avanzo, desapilo. Cuando desapilo, lo que hago es, me voy a la derecha y todo a la izquierda. Como no tiene todo a la izquierda, me quedo con el 9, ¿sí? Desapilo. Tengo el 14. Ahora, ¿qué hago? Cuando avanzo, lo que hago es, voy a la derecha y todo a la izquierda, para buscar el más cercano al 14, ¿sí? Entonces, tengo el 16. Y antes también apilé el 22, obviamente, porque voy, desapilo, apilo el 22, apilo el 16, digamos. Voy apilando todo como este contorno, ¿sí? Y bueno, una vez que saco el 16, tengo el 22, cuando saco el 22, tengo el 24, ¿sí? Y como pueden ver, el recorrido acá de los topes, que son, si en cada instancia, en cada instante acá, yo hago un ver actual, el tope va a ser este, ¿sí? El actual va a ser este, después va a ser este, después va a ser este, y así. Entonces me va a quedar este recorrido. ¿Acá estamos? ¿Se entiende? Genial. Cualquier cosa, me pausan y me dicen si no entienden algo. Estamos para eso. Pero avanzamos acá al post-order, que acá hay un salto de complejidad que es impresionante, así que es entendible si al principio no le cierra algo, cualquier cosa me preguntan hoy. Pero bueno, acá el crear lo que va a hacer es apilo la raíz, que eso es lo mismo que hacíamos en el in-order, bueno, no me voy a ir todo para atrás, pero lo mismo que hacíamos en el in-order, y en el pre-order también, pero en lugar de apilar todos los hijos izquierdos, digamos, o sea, hacer todo apilar a la izquierda, después apilar a la izquierda, apilar a la izquierda, así como en el in-order, lo que va a hacer es, veo el tope. Si tiene hijo izquierdo, lo apilo. Si no, apilo el hijo derecho en caso de que tenga. ¿Está bien? Y así hasta llegar a una hoja. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? O sea, tiene algo de sentido. Porque en el post-order lo primero que hacemos es queremos recorrer los hijos. ¿Está bien? Entonces yo lo que digo es, mi prioridad va a ser recorrer los hijos. Entonces, primero me fijo si tiene hijo izquierdo. Si tiene hijo izquierdo, lo voy a querer recorrer. ¿Está bien? Entonces voy a hacer una llamada recursiva para recorrer esa parte. Pero si no tiene, antes de recorrer el actual, yo no quiero que mi actual quede en el tope, porque si no, cuando lo visite, voy a visitar ese antes de visitar todo lo de la derecha. Entonces, lo que voy a hacer es, me fijo y apilo todo lo de la derecha, antes de, digamos, apenas creo el iterador, ¿está bien? Y así voy repitiendo el paso. Entonces, de esa forma siempre voy priorizando apilar los hijos. Primero el izquierdo y si no, el derecho. ¿Ok? Y esto lo que va a terminar haciendo es que voy a tener como apilando el contorno. ¿Sí? Entonces, si se fijan, siempre voy a apilar el contorno izquierdo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos un árbol de este estilo, venimos acá, decimos, bueno, apilo la raíz, después apilo este, después apilo este. Si tengo algo de este estilo, digo, bueno, apilo la raíz, después apilo este. Como no tengo eje izquierdo, antes tengo que apilar esto, entonces apilo esto y después apilo esto. ¿Sí? Y lo mismo en este caso. ¿Sí? Entonces siempre les queda como el contorno izquierdo apilado. ¿Ok? ¿Se entendió el crear? Ahora pasamos al avanzar. Más o menos.
¿Dudas del crear? Igualmente ahora vamos a hacer un ejemplo, pero bueno, se entendió, perfecto. El avanzar lo que va a hacer es algo muy parecido. Se va a fijar si está al final, como siempre, va a desapilar, porque cuando avanzo lo que hago es como visito, entonces desapilo. Y después lo que voy a hacer es, si el desapilado es eje izquierdo del nuevo tope, apilo el hijo derecho del tope, si existe, que es más o menos lo que hacía acá, ¿no? Nada, si el que saco es el hijo izquierdo, voy a tener que antes apilar el derecho antes de visitar el actual, ¿sí? Entonces ahí apilo el derecho. Y ahí hago lo mismo que venía haciendo. Veo el tope, si tiene hijo izquierdo, lo apilo. Si no, apilo el hijo derecho en caso de que de que tenga, y repito el paso anterior hasta que llegara a una hoja, ¿sí? Entonces, definitiva, lo que hago en el avanzar es desapilo, porque estoy visitando, y después, si es hijo izquierdo, significa que todavía tengo que visitar el derecho. Entonces, ahí sí, apilo el hijo derecho y hago lo mismo que había hecho en el crear. Trato de apilar todos los hijos de ese que acabo de apilar. Entonces, priorizo el izquierdo y si no tengo izquierdo, priorizo el derecho. ¿Está bien? Bien. ¿Se entendió esto? Más o menos la lógica del iterador externo. Igual ahora, digamos, del post-order, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos este árbol, ¿sí? Lo que voy a hacer primero es apilo todo este contorno, como les decía. Entonces, primero apilo este. Después me muevo acá, digo, bueno, este, ¿tiene hijo izquierdo? No, no tiene. Entonces, vengo acá y digo, bueno, ¿tiene hijo derecho? Entonces, apilo este y después apilo el hijo derecho, ¿sí? Y acá ya tengo todo apilado este contorno, pues ya llegué a una hoja. Ahora, ¿qué hago? Bueno, saco este. Como este no tiene nada, no tiene ningún hijo, no me hago problema. Y es hijo derecho, así que no tengo que hacer nada. Vengo acá, desapilo este, cuando avanzo. Desapilo. Cuando desapilo, digo, uy, este es hijo izquierdo. Entonces, como es hijo izquierdo, lo que voy a tener que hacer es apilar el contorno este que me falta, ¿sí? Entonces digo, bueno, vengo acá, digo, bueno, apilo el hijo derecho, que es el 15, y empiezo a hacer eso que había hecho al principio con la raíz, de decir, bueno, ¿tiene hijo izquierdo? Sí, tiene hijo izquierdo. Entonces apilo el hijo izquierdo. Después digo, bueno, ¿tiene hijo izquierdo este? Sí, tiene hijo izquierdo. Entonces apilo este. Entonces ahora mi tope va a ser el 8, ¿sí? Cuando lo saco, como este, cuando lo avanzo, como es el que desapilo es hijo izquierdo, lo que voy a hacer es, tengo que ir y recorrer mi subárbol derecho, ¿sí? Antes de dejar este en el tope, ¿sí? Entonces voy a recorrer este subárbol derecho y voy a venir acá, voy a decir, me paro acá y digo, bueno, antes apilo este y digo, apilo el 11, ¿sí? Entonces, ahora desapilo el 11, como es hijo izquierdo, voy a tener que apilar el 14, ahí. Desapilo el 14, como el 14 es hijo derecho, no tengo problema. Vengo acá, el 13 es hijo derecho, así que lo desapilo sin problema, no hay problema. Vengo al 10, el 10 va a ser hijo izquierdo, entonces como el 10 es hijo izquierdo, voy a tener que apilar el 16. Acá desapilo el 16, que es hijo derecho, desapilo el 15, que es hijo derecho, y me queda el 6, ¿sí? Entonces, queda este recorrido, ¿sí? Es medio parecido al in-order, y es como, sí, digamos, es más parecido al in-order que al pre-order, porque, nada, como que tenés que ir apilando varias cosas antes, pero es el más difícil, porque es el que requiere como más lógica, ¿no? Cuando lo pensás, ¿está bien? Es el más difícil de entender. Pero bueno, ¿hasta acá alguna duda? Hasta acá sería lo que la parte de la clase de iteradores internos e iteradores externos. Y queda una tercera parte, ¿sí? Ok, acá dice, da igual el seguimiento, digamos, el tipo de recorrido que hagan en el TP. No, lo que tienen que implementar ustedes es in-order, tanto en el interno como en el externo, ¿sí? O sea, tienen suerte de no tener que implementar el post-order. Tienen mala suerte de no tener que implementar el pre-order, pero bueno, están en el medio. Bien, hasta acá. ¿Estamos?
O sea, que no vamos a tener que utilizar el iterador externo para borrar. No. No. Igualmente, está desde el punto de vista como teórico y práctico. No está bien usar el iterador externo dentro de una primitiva del TEA, porque estaría generando como una dependencia circular, ¿no? Porque, digamos, el iterador externo depende del TEA, y si vos implementás una primitiva del TEA usando el iterador externo, estarías haciendo que el TEA también dependa a su vez del iterador externo, lo cual es medio chato. Para los parciales podemos hacer el seguimiento de los ABB con pilas, igual como mostraste ahora. Sí, si les piden hacer un seguimiento de este estilo, con un recorrido así, de un iterador externo, puede estar bien. Está bien, digamos, que lo hagan con pilas. ¿Ok? Bueno, de hecho me acabo de dar cuenta que en realidad acá no termina la parte de iteradores externos, todavía queda la parte de por niveles, que es muy parecido al iterador preorder, pero usando una cola. ¿Por qué? Porque en lugar de... Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero en definitiva, tengo la cola, cuando avanzar significa desencolar, y encolar a la izquierda y después elijo derecho el desencolar. Ahora vemos un seguimiento, pero en definitiva es, yo encolo esto, ¿no? Entonces, tengo el primer nivel. Cuando avanzo, desencolo este y encolo los dos hijos. Entonces, encolo el 4 y encolo el 22, ¿sí? Entonces, voy a tener este nivel encolado. Ahora, desencolo el 4, ¿sí? Cuando desencolo el 4, encolo el 3 y el 9. Pero después desencolo y lo primero que voy a tener en la cola va a ser el 22. Entonces voy a desencolar el 22. Entonces ya recorrí toda esta parte. Y cuando desencolo el 22, encolo el 16 y el 24. Entonces voy a tener 14, 4, 22, y después voy a tener en la cola 3, 9, 16 y 24, y eso los voy a ir desencolando en orden, ¿sí? Por niveles me sirve la cola, pues justamente tiene esa propiedad de first in, first out, entonces me sirve para esto justamente, ¿no? De que justamente como por niveles voy recorriendo nivel por nivel, ¿sí? Y a medida que encolo voy encolando todos mis hijos, entonces encolo ese nivel, ¿sí? Como de a bloques. ¿Estamos acá? Bueno, bien. Ahora vamos a ver la parte de iteradores por rangos, ¿sí? Con inorder, ¿ok? Supongamos que Bárbara tiene que, o quiere, implementar una función visitar que permita sumar 5 a todos los elementos menores a 30, ¿sí? ¿Cómo lo implementaría? Bien. ¿Cómo lo implementaría Bárbara? Haría algo de este estilo, ¿no? Usando un iterador interno, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Iteradores por rangos. Bárbara quiere implementar una función visitar, digamos que la función visitar es la función visitar que le pasa a un iterador interno, que permita sumar 5 a todos los elementos menores a 30. ¿Sí? Repito, esta parte es solamente la función visitar, ¿sí? Acá Eliana dice inorder hasta que llega a 1 no menor a 30. Ok, eso puede estar bien, pero en principio lo más básico que podemos hacer es decir, bueno, implementar una función visitar que tenga un if, que se fije si la clave es menor a 30, si la clave es menor a 30, le sumo 5, y si no, nada, no hago nada y devuelvo true. ¿Sí? Y sigo avanzando felizmente. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que voy a recorrer todo el ABB al pedo, porque yo tengo la información de que el ABB está en orden, y todos los elementos, cuando yo llego a un elemento que es mayor a 30, ya no voy a encontrar más elementos menores a 30, ¿sí? Porque lo estoy recorriendo in order, ¿ok? Entonces acá me dice
Mateo dice if clave mayor o igual a 30, return false. Claro, de esa forma decimos, bueno, si ahora queremos hacer lo mismo, pero sin recorrer elementos de más, lo que hacemos es eso. Decimos, bueno, cuando yo llego a un elemento que es mayor o igual que 30, lo que hago es devuelvo false. ¿Qué significaba el devolver false en una función visitar? Lo que significaba era que termina la iteración, entonces dejo de iterar. Entonces, yo llegué a un elemento, como recorre en orden, cuando yo llego a un elemento mayor que 30 o X o lo que sea, yo sé que a partir de ahí, todo lo que siga en ese orden va a ser mayor. Entonces, ya dejo de iterar, no tiene más sentido seguir iterando y intentar sumarle 5, pues yo ya llegué a algo que es mayor o igual que 30. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de pedirle todos los elementos menores a 30, lo que les pide es, Bárbara ahora quiere implementar una función visitar que permita sumar 5 a todos los elementos mayores a 60 y menores a 120? ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos implementar? No sé, sin orden, hasta que sea 60 o más no haces nada. Cuando ya están entre 60 y 120 le sumas y en cuanto llega a 120 o alguno mayor, cortas. ¿Ok? ¿Tiene sentido eso? Ahora, del lado de Bárbara, ¿puede implementar eso, digamos, con una función visitar? Ah, tendrías que saber que el iterador va in order, si no, no podés. Sí, pero digamos, incluso así, ¿tiene alguna forma de parar, por ejemplo, parar cuando encuentra un elemento menor a 60, por ejemplo? No, Y lo decir, tiene que hacer. claro, Tiene que entonces, iterarlo, solo que en ese caso no le suma 5. claro, entonces, el tema es, Bárbara no puede hacer un return false, por ejemplo, si es menor a 60, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso es un return true, ¿no? Claro, pero si hacemos un return true, voy a seguir recorriendo elementos de más, ¿no? Bueno, ahí sí, claro. Ahí no te queda otra. Entonces, voy a poder hacer, el visitar va a ser algo de este estilo. Para mayor a 60 no me va a quedar otra. Sí, quizás, si quiero hacer el corte para las claves que son mayores a 120, ahí sí podría ser algo de este estilo, ¿sí? Pero para el 30, para el 60 no tengo forma, ¿sí? Porque si yo le pongo un return false cuando encuentro un elemento menor a 60, como recorre en orden, lo primero que voy a empezar a recorrer va a ser los elementos menores a 60, ¿no? O sea, digamos, a ver si tengo, por ejemplo, acá, ¿no? Yo digo, bueno, quiero todos los elementos mayores a 4 y menores a 22, por ejemplo, ¿no? Si yo hago eso, yo voy a arrancar por el 3 cuando recorre in order. ¿Cómo hago para evitar el 3? Con la función visitar no tiene forma, ¿no? De hacer eso. Sí tiene forma después de hacer el corte por este lado. Cuando llega al 22, decir, bueno, todo lo que voy a recorrer después va a ser mayor. Pero en el 3 no va a tener forma de evitarse esto, ¿sí? ¿Se entendió esto que estaba diciendo? Bien. Acá me dice Facundo, te falta el mayor 120 de return false. Sí, es lo que comentaba, digamos. Si yo quisiera hacer la optimización de esa parte, podría hacer eso, ¿no? Digamos, hacer como hice acá, que si clave es mayor o igual a 120, hacer un return false, ¿sí? Pero bien. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer lo mismo, pero sin recorrer elementos de más? Entonces ahí Bárbara dice, bueno, como dijimos, no podemos, ¿no? Pero ¿tiene sentido que yo le pida a Alan que me implemente un iterador interno especial que me permita hacer eso? Entonces Bárbara dice, bueno, voy a agarrar este ejemplo y probar a ver si se puede, si realmente tiene sentido hacer eso, ¿no? Entonces dice, bueno, supongamos que quiero que el mínimo sea 60 y el máximo sea 120, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en el in-order digo, bueno, primero me paro acá. Una vez que me paro acá, tengo que irme para la izquierda. Cuando me voy para la izquierda,
encuentro, antes de visitarlo, ¿no? Antes de aplicar la función visitar, cuando estoy haciendo las llamadas recursivas, digamos, encuentro un elemento que es menor a 60, ¿sí? Entonces, ¿qué información me da esto? ¿No? Este elemento que es menor a 60. Si yo quisiera evitar hacer recorrer nodos de más, ¿qué Que podría hacer? todos los de la izquierda van a ser menores que 50, entonces van a ser Claro. menores que 60. Correcto. Todos los de la izquierda va a ser menor a 50. Y si es menor a 50, va a ser menor a 60. ¿Sí? Entonces, ya podemos ignorar todo lo que está a la izquierda. ¿Sí? Pero podemos ignorar lo de la derecha, no. Lo de la derecha nosotros sabemos que va a ser mayor a 50 y por ahora sabemos que va a ser menor a 100, ¿no? Entonces, todavía tenemos que seguir investigando esta parte. ¿Sí? Entonces, venimos acá al 75. El 75 va a estar entre los dos valores, así que no me va a dar información para ignorar cosas. Voy a ir al 60. El 60 cae justo en el mínimo, así que nada, lo recorro. Después vengo acá, como estoy in order, voy a recorrer el 75, voy a visitarlo, digamos, voy a aplicar la función visitar. Y después voy a moverme para la derecha, ¿sí? Cuando me muevo para la derecha, encuentro un 80. El 80 está dentro de este rango, así que le puedo aplicar la función visitar, ¿sí? Digamos, antes, cuando llego acá a los nodos hojas, me fijo que es un nodo hoja, que no tengo ni izquierda ni derecha, y ahí recién ahí aplico la función visitar y lo visito, ¿sí? Ahora, lo que hago es, tengo que visitar el 100 este, ¿sí? Que está dentro de mis llamadas recursivas, lo tenía ahí, ¿sí? Ok. Y ahora me encuentro en 150, ¿ok? ¿Qué hago? Bueno, En in order. sigo en el inorder. O sea, me encuentro en el 150 y digo, bueno, yo antes de recorrer el 150 voy a tener que recorrer todo lo de la izquierda, ¿sí? ¿Por qué no puedo descartar nada con el 150 este? Pues tiene hijos izquierdos, que son Tiene, menores a 150, pero mayores a 100. claro, tiene hijos izquierdos. Y que tenga hijos izquierdos, yo sé que los hijos izquierdos van a poder ser o menores a 120 o mayores a 60, pero no me garantiza nada, no tengo información suficiente como para descartar algo de acá todavía. Entonces me voy para mi parte izquierda. Cuando me vengo acá encuentro un 125. Tampoco tengo información suficiente para descartar nada. ¿Ok? Entonces me voy para la izquierda. 110. El 110 cumple las condiciones, así que lo visito. Cuando vengo acá al 125, me doy cuenta que el 125 es mayor al 120. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Sabiendo que el 125 ya es mayor. Ya ¿Estás está, ahí? descartado todo lo demás. Sí, en principio lo que podría hacer, sí, es descartar todo lo demás o descartar, bueno, descarto el 130, pero sí, ya podría descartar todo lo demás. Entonces digo, bueno, es 120, como es mayor el 125, descarto esto. Cuando me paro acá, voy a poder ver también que el 150, como es mayor, también lo descarto y descarto todo esto. En definitiva, este corte, cuando yo encuentro el 125, es el mismo corte que veníamos haciendo antes de, una vez que yo llego al máximo, no tiene sentido seguir recorriendo. Digamos, acá, quizás en este seguimiento, una vez que llego al 125, no solamente descarto el 130, sino que descarto todo esto, ¿sí? Todo de una. ¿Ok? Bien, entonces acá Bárbara lo que dijo es, bueno, hay una forma de implementar esto, de que Alan implemente esto, evitándome tener que hacer todo, recorrer todo el árbol, ¿no? En el peor de los casos, o recorrer al menos toda esta parte, ¿sí? Entonces, ahí Bárbara llama a Alan y le dice, necesitamos llamar a Alan para que modifique nuestro iterador interno y que me permita hacer esto, digamos. O sea, yo sé que es posible y le voy a decir que me lo implemente para poder hacerlo, ¿ok? Y ahora vamos a verlo, ¿no? Pero antes voy a ver la pregunta de Facundo que dice, en este caso de claves como números, si quisiera comparar Bárbara, tendría que hacer a Toy, ¿no? Nada, si son números,
Suponiendo que tenemos el ABB que implementan ustedes y quieren guardar números, sí, deberían, digamos, de alguna manera transformar esos números a esos strings a números, con ato y alguna función de ese estilo. Bien. Esto, digamos, lo hacemos con números porque es más fácil, si no, si lo hacemos con letras es un quilombo, o con palabras. Pero bien, necesitamos llamar a Alan para que modifique nuestro iterador interno y me implemente esto. Entonces, ahí nos paramos del lado de Alan, ¿no? Entonces, tenemos, lo que vamos a querer hacer es algo de este estilo, ¿no? Entonces decimos, bueno, el iterar lo que va a hacer es, bueno, solamente si se cumple una condición, una determinada condición, entro al subárbol izquierdo. Si no, si se cumple, ya está, esa parte la ignoro, ¿ok? Y lo mismo, después lo visito, porque el inorder, digamos, el inorder siempre es visito izquierdo, visito actual y visito derecho. Entonces, si puedo visitar el izquierdo, digamos, si tiene sentido que visite el izquierdo, lo visito. Y si no, bueno, lo voy a descartar y voy a visitar el actual, ¿ok? Y una vez que visito el actual, voy a fijarme, ¿tiene sentido que visite lo que está a la derecha? Si tiene sentido, voy a volver a llamar a mi función iterar, ¿ok? Ahora mi pregunta es, ¿me podrían decir ustedes qué es lo que tengo que poner acá? ¿Cuál es la condición para entrar a la izquierda? Digamos, al subárbol izquierdo. Que la clave sea mayor al mínimo. Ok, acá Tomás me dice un bool y Ezequiel me dice que la clave sea mayor al mínimo, ¿ok? Digamos, es lo que hacemos acá, ¿no? Si yo tengo acá, digo, bueno, este 50, ¿tiene sentido? Digamos, me paro acá, ¿no? Cuando vengo acá digo, bueno, esta parte, ¿tiene sentido recorrerla? Si el 25, como el 25 es menor que el mínimo, no tiene sentido recorrerla, ¿no? Porque no me da, digamos, yo sé que por ese lado no va a haber nada, ¿ok? Entonces, directamente no la recorro, evito toda esta parte, vengo acá, me fijo si tiene sentido visitar este, ¿sí? Si cumple las condiciones, y si cumple las condiciones, bueno, lo visito, y después, sí, vengo acá a la derecha, ¿eh? Que es lo que... Bueno, entonces la condición es fijarme que la clave sea mayor que el mínimo. Si la clave es mayor que el mínimo, tiene sentido iterarla. Si no, no tiene sentido, ¿ok? ¿Y cuál sería la condición para entrar a la derecha? Que la clave sea menor que el máximo. Ok. Que la clave sea menor que el máximo. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro que la clave actual es mayor que el máximo, digamos, si yo ya sé que la clave actual es menor que el máximo, yo sé que tiene sentido seguir recorriendo, porque puede haber información que me interese. Si la clave yo sé que es mayor que el máximo, yo sé que ya después de eso no voy a encontrar nada más, ¿ok? Así que nada, en definitiva, este sería más o menos el código que deberían implementar ustedes. ¿Se entendió? Más o menos. Genial, Clarísimo. perfecto. Bien. Ok, entonces, ahora si quisiéramos implementar esto, hasta acá lo implementamos del lado del iterador interno. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos implementar un iterador externo por rangos? Si quisiéramos implementar un iterador externo por rangos, lo primero que tenemos que decir es, bueno, el iterador ese va a tener que ser in-order, pues si no, no tiene sentido iterar por rangos, ¿no? O sea, claramente la única forma de iterar por rangos es, digamos, iterando in-order. Si no, no tiene sentido, ¿ok? Después no vamos a poder descartar nada. La gracia del descartar esto por rangos es porque estamos recorriendo en orden, ¿sí? Y que tenemos una BB, o sea, que es la información extra que nos permite descartar. Pero bueno, hacemos el repaso. En el iterador interno, perdón, en el iterador in-order externo, lo que habíamos visto es que
El crear era apilo a la raíz y todos sus izquierdos, ¿sí? O sea, me voy todo para la izquierda. El avanzar era el está al final y después, si no está al final, desapilo y apilo el derecho y después todo a la izquierda, que era el siguiente candidato, que era como lo que había dicho ese, la clase pasada, ¿no? Para el caso del borrado. Bien, ahora, ¿qué pasa si lo queremos implementar por rangos? Si quisiéramos hacer esas formas de descartar elementos, ¿qué se les ocurriría hacer para empezar a descartar? O sea, como hacíamos acá, ¿no? Bueno, que por ejemplo descartamos todo esto, o que descartamos esto, ¿sí? Digamos, bueno, primero queremos empezar a descartar por el mínimo, ¿sí? Entonces, en este pseudocódigo o, digamos, algoritmo así escrito con palabras, ¿cómo podríamos descartar lo que tenemos a la izquierda? O sea, los que no cumplen la condición esta, ¿sí? ¿Cómo podríamos descartarlo? Si desapilamos uno que es menor, apilamos el hijo derecho y todo lo. Y ese los no hacemos nada porque es más chico y me quedé con la parte derecha. Ok, vos decís, cuando vos desapilás, ¿no? Te fijás si el que desapila tiene sentido que esté apilado, ¿no? Digamos, porque vos lo que haces es desapilás y te fijás si es menor. O, digamos, si cumple la condición esa de menor. ¿Está bien? Claro, claro, sí. Pero el problema es que vos antes, vos ya lo habías apilado. Podrías haberte ahorrado directamente apilarlo. ¿Ok? Ah, claro. Antes de apilarlo, me fijo y si no lo cumple, me fijo con el hijo derecho. Claro. En realidad, no te fijas con el hijo derecho porque vos estás implementando in-order. Entonces, antes de recorrer el hijo derecho, vos vas a querer recorrer el actual. ¿Sí? Sí. Pero sí podés hacer el corte, decir, no lo apilo. Entonces, el primer, bueno, acá me faltó el está al final, ¿no? Pero lo primero que hacemos es, en lugar de apilar todos los hijos izquierdos, apilamos todos los hijos izquierdos hasta encontrar un elemento menor que el mínimo, ¿sí? Si encontramos un elemento menor que el mínimo, no lo apilamos, ¿sí? Bien. Después, ¿qué hacemos? Además, tenemos que, de alguna manera, descartar todo lo que tenemos a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para descartar lo que tenemos a la derecha? ¿En qué parte de este algoritmo podríamos agregar eso? Antes de apilar claro, vas a apilar los hijos izquierdos, vas a apilar algo y llega a ser igual o mayor a lo que ya no querés, ese no lo apilás y le apilás el hijo izquierdo de ese. Ok, vos lo que decís es, en el avanzar, digamos, el tema es, a ver, Tipo, creo que lo expliqué mal. Antes de apilarlo, te fijas si va. Y si no va, te tenés que fijar con otro para no tirar la rama completa. Y te fijarías con un hijo izquierdo. ok, vos lo que decís es, por ejemplo, si tuviéramos acá, ¿no? Vos decís, bueno, yo encuentro este elemento, ¿no? En lugar de, digamos, yo recorro acá. Recorrer acá normalmente era, vengo acá, recorro, apilo este y después apilo todo este, ¿sí? Sí, Vos lo que decís es, en lugar de apilar este y después apilar todo esto, lo que haces es, veo si funciona
O sea, Sí, si me sirve, si sí. me sirve lo pilo y si no, paso al siguiente. Veo si lo sirve, si no me sirve, sigo al siguiente, hasta encontrar uno que me sirva. Sí, creo que, digamos, eso funciona. No fue como lo había pensado yo, pero eso funciona. Porque, en definitiva, Igual, perdón, estarías sí, parado en el 100 estás una vez parado en el que, 100 y acá claro, decís, bueno, llamás a íter es como, avanzar. claro, ahí. Cuando llamás a íter avanzar, lo que hace normalmente el iterador in-order externo, perdón, es apilar el derecho y después apilar todos los izquierdos, ¿sí? Lo que dice Eliana es, bueno, vengo acá, ¿tiene sentido apilar este elemento? Si ya no tiene sentido apilarlo, no lo apilo, entonces me ahorro toda esta parte y voy a la rama izquierda, que todavía no estoy seguro si puedo descartar algo, ¿ok? Entonces vengo acá y digo, bueno, me paro acá, digo, ¿tiene sentido apilarlo? Como no tiene sentido porque es mayor al 120, no lo apilo, pero todavía no puedo descartar esto. Entonces sí apilo este, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Lo que dice Eliana sería un pre-order, creo. En realidad no, sigue siendo in-order porque sigue siguiendo la lógica de voy a la derecha y después todo a la izquierda. Lo único que, en lugar de ir a la derecha y todo a la izquierda y apilar, digamos, ciegamente, lo que hace es apila solamente a la izquierda si es menor que el máximo. ¿Ok? Entonces, funciona. Sí, sí, funciona eso. Yo lo que iba, digamos, la forma en que lo pensaba yo es, acá en el avanzar, cuando te preguntás si estás al final, lo que hago es verifico si la pila está vacía o si el tope es mayor al máximo. Entonces, por ejemplo, acá yo apilaría el 150, apilaría el 125 y apilaría el 110. Ahora, cuando yo desapilo el 110, porque lo visito, voy a hacer esto. En realidad yo tendría apilado todo esto. Cuando visito el 110, el tope de la pila va a ser el 125. Como sé que el 125 es mayor que el máximo, ya digo, bueno, ya llegué al final. Estoy al final de mi iteración. ¿Sí? Es como otra forma de pensarlo. Las dos formas funcionan. ¿Ok? ¿Se entendieron las dos formas de hacer el corte a la derecha? Una, la que dice Liana, es en lugar de apilar ciegamente a la derecha y después toda a la izquierda, me voy fijando si tiene sentido apilarlo y mantengo el está al final igual. Y la otra forma, la que pensaba yo, es antes de avanzar, me pregunto si está al final y el está al final tiene como un poquito más de lógica y se fija si el tope es mayor al máximo. ¿Ok? Las dos formas son válidas. ¿Sí? Nada, un comentario acá. Cuando yo digo apilo a raíz y todos los izquierdos hasta encontrar un elemento menor que el mínimo, además de parar de apilar, lo que hago es apilo a la derecha y después todo a la izquierda. O sea, por ejemplo, en este caso, cuando yo vengo acá, apilo este, después vengo acá, me fijo este elemento, cuando encuentro que no tiene sentido apilarlo, sí voy a tener que apilar a la derecha y todo a la izquierda. ¿Sí? Eh, Eso no está acá en el código en el puta madre, acá, no está acá, ¿sí? Digamos, cuando encuentro un elemento menor que el mínimo, sí, voy a la derecha y piloto a la izquierda. ¿Sí? Eso sí es necesario hacerlo, porque si no te vas a estar comiendo, se van a estar comiendo elementos, ¿ok? Bien, ¿se entendió la clase? O sea, todo. O sea, ¿se entendió esta última parte? ¿Se entendió la parte anterior? Está también con este tema, pues es un tema complicado y nada, como para estar seguros que está claro. Medio turbio, pero se entiende. ¿Se entiende? Turbio. Bien, perfecto. Eh,
Ok, le voy a hacer una pregunta ahora. Dale, genial. Sí, digamos, es un tema que hay que como procesar un poco, que al principio capaz es una clase con un montón de información y se puede hacer un poco un quilombo, pero nada, se sientan, lo siguen tranquilos, o sea, tiene el beneficio de tener el video, así que nada, pueden aprovechar eso. Y bueno, última pregunta, ¿cuál es la complejidad de iterar por rangos? Depende del ¿Alguien? rango y depende de lo que tenga dentro. Yo digo, bueno, ok, sí, es cierto, pero digamos, Es un rango válido, algo que saque cosas. ok, ahí tenemos dos opciones, digamos. Eh, bueno, acá me dicen log n o menor que log n. Menor que log n es imposible. Log n también es imposible, porque en definitiva, lo que estamos haciendo, digamos, en el peor de los casos voy a tener que recorrer todos los elementos, que es lo que comentaba Ezequiel de, hablaba de un rango válido, digamos, un rango que me sirva de algo, porque en el peor de los casos yo voy a tener un rango de menos infinito a más infinito y voy a tener que recorrer todo el ABB. Entonces, peor caso es ODN, digamos, si queremos ser estrictos, formalmente es ODN. Ahora, si quisiéramos como dar un poco más de información, podríamos decir como que, es medio una truchada esto, pero podrían decir como que es O de K, donde K son todos los elementos que están en el ABB y que se encuentran en el rango de entre el mínimo y el máximo. ¿Ok? Porque en definitiva o sea, en el peor de los casos no les queda otra que recorrer todo el árbol, ¿sí? Pero como que es un poquito mejor que ODN, ¿no? Como que ahí se están evitando algunos casos, ¿sí? Entonces pueden hacer ese truco de decir, bueno, es O de K, donde K son todos los elementos que están entre el mínimo y el máximo, ¿sí? Pero bien, nada, quería comentar eso. Formalmente pueden decir que es ODN porque nada, es el peor de todos los casos, ¿sí? No, que no excluyan nada. Y en definitiva lo están. ODN es la forma de expresarlo en función del tamaño del input, ¿no? O sea, sería como la forma correcta. Pero, de alguna manera, eh, es algo más inteligente que recorrer todo. Bien, con esto, si no me quedan dudas y habiéndome pasado 4 minutos, termino la clase. Obvio, si hay dudas, podemos seguir viéndolas. Pero dejo de grabar y son libres.